Estamos en una serie, grandes personajes y acontecimientos de la Biblia. Y hemos estado empezando por donde se debe de iniciar, ¿verdad? Estamos en el libro de Génesis y hoy yo quiero invitarte a que vayamos al capítulo 6. Vamos a leer allí la mayoría de estos versículos que son de estos versículos y todo el capítulo 6. Es porque tenemos que leer también en nuestra casa. Dice así la palabra del Señor: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo les destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Su anchura primero y después de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie,
2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios mío, gracias por tu bendita palabra. Señor, que ella no regrese vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el bendito nombre de Jesús, a ti te damos toda gloria y honra, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, qué hermoso pasaje. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado de este relato. Está en la literatura universal. Muchas de las religiones que todavía existen en el mundo tienen y toman también de este relato. Sin embargo, este gran evento, este gran acontecimiento, tuvo sus razones de ser y aquí lo encontramos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos destaca este pasaje? Que la tierra hace muchos años estaba en un desorden grande. Usted tal vez se le hace difícil imaginarse cómo sería ese desorden, porque eso fue allá, hace mucho tiempo, ¿no? Ahora vivimos tiempos tranquilos. Estamos viviendo tiempos similares. De hecho, Jesús mismo dijo que cuando Él volviera, la señal de Noé tiene que ver con esto. Esta es una de las señales que también van a ocurrir en nuestro tiempo. Lo que estaba pasando en el tiempo de Noé y que hoy en día también tú y yo miramos que sucede a nuestro alrededor. Pero las razones, dice que había una población que había crecido enormemente, como ahora. Hay algunos países que tienen mayor población, que tienen reglas estrictas para que se limite lo que es el crecimiento, lo que es el nacimiento de nuevos seres, ¿verdad? Nosotros aquí todavía encontramos que estamos libres de eso y en nuestros países ni se diga. Ahora, es rarísimo que Dios llama a Noé. Noé dice que halló gracia delante de Dios. En medio de aquellas circunstancias difíciles, Noé halló gracia delante de Dios. Y vamos a ver por qué. Noé no tenía tantos hijos. Tuvo solamente 3 hijos y tenía 600 años. Yo estoy leyendo y escogiendo algunas partes de aquí del capítulo 6, pero esta historia de Noé está en el 6, en el 7 y en algunos otros lugares de nuestra Biblia que se hace referencia a él. Entonces, en medio, qué alegre, vamos a tener que hacer algo así aquí. No, pero esas son las clases, hermano. No se preocupe, que los niños están aprendiendo y nosotros también. Noé, 600 años, joven. Así que, y Dios lo llamó y lo usó en gran manera. Tuvo 3 hijos, me llamó la atención eso, porque en su generación, en su tiempo, tenían cientos de hijos. Sí, venía de una línea de Set, el otro hijo de Adán. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? Dice el versículo 9. Noé caminó con Dios. Era justo y era perfecto en sus generaciones. Esto me dice a mí que donde tú y yo estamos, podemos ser diferentes, podemos ser la diferencia. Es ser luz en medio de la tiniebla. Puede haber una oscuridad muy grande, pero si apenas encendemos un fosforito, una candelita, esa pequeña luz va a quebrar toda la oscuridad. Y eso pasó con Noé. ¿Cómo él pudo caminar con Dios? ¿Cómo tú y yo podemos caminar con Dios?
¿Cómo podemos ser justos cuando no tenemos un buen ejemplo? Cuando todos los amigos hacen lo que quieren, tal vez no había tiempo para hacer culto, no había un lugar establecido, no sabemos. Pero las personas no tenían a Dios como prioridad, no querían honrar al Señor, no tenían compromiso con Él. Cualquier parecido, pura coincidencia, diríamos nosotros. Sin embargo, Él se mantuvo siendo justo. No se nos dice aquí el nombre de su esposa y de sus hijos, pero realmente Dios les bendijo grandemente también, porque cuando Dios llama a Noé, ella le empezó a creer. Ella le creyó, ella se preparó con él, prepararon a sus hijos. Usted va a leer después en el capítulo 7 y al final de este, ¿qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Recibió instrucciones precisas. ¿Cómo? No sabemos si fue en un sueño, si fue que se lo dijo audible, si fue en una visión, no sabemos. Pero cuando Dios le dice a Noé la razón por la que quería hacer eso, nos damos cuenta de que tenemos dudas. Porque hay algo que tiene que ver con matrimonios mixtos, con alianzas que no fueron agradables delante de Dios. ¿Quiénes fueron esas hijas de los hombres? ¿Quiénes fueron esos hijos de Dios? Los especialistas bíblicos no se ponen de acuerdo en eso. Pero sí sabemos que fue una razón muy grande para que Dios tomara la decisión de desaparecer aquella generación o aquellas generaciones. Fue algo que dice que dolió el corazón de Dios y que Dios se arrepintió. Es como un antropomorfismo. Eso significa que Dios le estamos dando a Él un atributo, una función que solamente tenemos nosotros, los seres humanos, pero es para que comprendamos que Dios no está aislado, que Dios no queda ahí ajeno a lo que tú y yo hacemos y a lo que tú y yo vivimos. Él sabe lo que hacemos, a Él le afecta en la relación que tenemos con Él. No le afecta porque Él se va a dejar de ser Dios, porque se va a deprimir. Nos afecta a nosotros, que dejamos de tener cercanía y comunión con Él. Entonces, esa es una de las razones que aunque no podamos llegar a un acuerdo, a un consenso hoy, de que quiénes eran aquellos gigantes, aquellos hombres valientes, dice algo importante que también está en ese texto que tiene que ver con las razones. El corazón de aquellas personas era de continuo pensamiento al mal. ¿Conoce usted alguna sociedad así? Todas las personas tenían, desde que se levantaban, pensaban en sí mismos. No importaba seguramente si tenían que quitar la vida, mentir. La violencia estaba grandemente. No importa si habían freeways, tal vez lo habían, no sabemos. Pero en medio de eso, Dios toma una decisión y se la comunica a Noé porque halló gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Y cuando Dios le dice a Noé, vas a construir un arca, yo pienso que Noé debe haber dicho, ¿qué cosa? Porque no era un barco, era un arca. Esa arca no tenía timón. O usted escuchó aquí cuando leímos ese capítulo, ese pasaje, que Dios le dijo, vas a hacer un timón y lo vas a manejar. No, no le puso timón. Le puso una ventana y le puso una puerta. Y le dice, vas a hacer compartimentos.
Y cuando usted sigue leyendo, en los capítulos que siguen, usted se da cuenta que Noé y su familia, Noé fue llamado por Dios. Su familia le acompañó, iban ahí de agregados con él. Y los animales fueron llamados por Dios y dice que llegaron allí porque Dios los llevó allí. Noé tiene que haber sabido de carpintería. Yo pienso que su familia tiene que haber sido también experta en animales, en cuidado, en administración, en logística, porque una vez que ya vinieron los animales a la barca, ¿usted se imagina los rinocerontes? Tal vez eran pequeñitos. Yo pienso que serían pequeñitos porque no sería fácil tener compartimento para todo eso. ¿Usted se imagina? Una jirafa, ¿cómo entraría aquella jirafa en el arca? ¿Cómo entrarían los monitos? ¿Cómo entrarían los loros, las serpientes, las cucarachas, los alacranes, los leones? ¿Cómo entrarían allí para que no se armara, qué dirían en Cuba, un despelote? Y en Honduras, para que no se armara un zafarrancho, un relajo, zafarrancho en Nicaragua, creo. ¿Cómo hacer aquella familia? Primero que Noé no sabía lo que era lluvia, no sabía lo que era un barco, no sabía lo que era un arca. Tiene que haber sabido, sí, de carpintería. Noé tuvo, cuando escuchó esa orden, tuvo que ir a cortar los palos, los árboles, que no era cualquier árbol. Seguramente que tenían vecinos. Algunos dicen pasaron 120 años para construir el arca. Otros dicen 60 años. ¿A usted le parece que 60 años es poco? Suponiendo que fueran 60 años. 60 años es mucho, ¿o no? Porque cuando nos toca esperar una hora o media hora, ya ni siquiera ahí en el McDonald's queremos esperar 5 minutos. Y cuando oramos, creemos que es que Dios ya nos tiene que contestar ya. Y nos tiene que transformar a nosotros, a la pastora, a toda la familia, tiene que transformar a todo el que nos rodea, a los jefes, ¿o no? Y si no lo hace, ¿qué hacemos? Me voy porque que Dios no me escuchó. Entonces Noé, en medio de una sociedad sucia, corrompida, haya gracia y Dios le da instrucciones precisas, y esas instrucciones, yo pienso que Dios le dio visión a Noé, porque no era fácil. Tenía que hacer compartimentos, 3 pisos. Hay especialistas que construyeron otros barcos y se han hundido, pero Noé era un inexperto total. Y entonces está el punto de la comida y del cuidado y el agua. Yo quiero ir un día, creo que es en Kentucky, que está no sé, es en Kentucky que está la réplica. Sí, es ahí, vamos a ir un día. Yo quiero ir en una réplica que hicieron del arca. ¿Usted va conmigo? Ok, bueno, hecho, señor, ahí tenemos una ven y el pastor Trey nos va a conseguir otra y para allá vamos, ¿por qué no? Tenemos que ir a ver esto, si la pastora está hablando de la Biblia real o no. Anótese ahí desde ahora y empecemos a orar, ¿por qué no? Vamos a ver dónde pusieron ahí la distribución. Yo me quedo pensando, porque si en mi casa habían 2 vaquitas y para que aquellas vaquitas dieran leche y estuvieran sanas, había que tenerle buen pasto. Ahora, ¿qué comían el león? ¿Será que Noé dejó que pasaran más ratones ahí? No sé. ¿Qué comían la serpiente? Porque la serpiente también se coló. Dice que había madera, pero los compartimentos serían de madera. ¿Cómo era la comida arriba? Y usted sabe que todo lo que entra también sale, ¿no? Noé pasó 7 días en el arca con su familia, sin que empezara a llover. Como si fuera poco, después de haber construido el arca, después de que llegaron todos los animalitos,
después que tuvo que cosechar y almacenar la comida, el agua, imaginarse, aquí va a estar la comida, aquí van a estar los desechos. Estuvieron 7 días y hasta los 7 días comenzó a llover. No había llovido en la tierra. La puerta la cerró el Señor. Porque si deja Dios que Noé cerrara la puerta, usted se imagina cuántos vecinos. Noé tendría amigos, hermanas. Tenía vecinos a los que miraba seguramente todos los días. A los que le había dicho, porque esa arca no era un arca que estaba ahí, la tapó con una cortina y ya, era algo grande. Cuando ya están adentro, los animales que fueron llegando, los fueron acomodando, empieza a llover. Dice que pasaron 40 días en que estuvo lloviendo. 40 días, usted búsquelo y me hace preguntas la semana que viene. 40 días. Aquí pasó el huracán, 4 horas y pasaron desastres. 40 días. Las compuertas del abismo y desde el cielo. Ya no se podía abrir la puerta porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Pero ¿sabe qué? Si usted sigue leyendo, dice que pasó un año aproximadamente, posiblemente más de un año, dicen los especialistas. En ese caos, en esa incertidumbre, porque el gallo tenía que haber cantado por la mañana seguro allí, me imagino yo. La pareja del gallo seguro que ponía los huevitos, me imagino yo, ¿no? Pero cuando el león se enojaba, ¿qué podía pasar? Para que se quedara quieto. Un día usted va al zoológico y es bonito, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han ido al zoológico? ¿Cuántos han hecho un safari ahí, un viajecito bonito? Pero hermanos, cuando llega una semana y aquel olor, aquellos olores, ¿cómo cocinaba la esposa de Noé allí? No se nos dice que había un maná, no se nos dice cómo cocinaba. ¿Será que habrán preparado avena con agua todo el año? La cosa es que sobrevivieron, pero fue mucho tiempo. Fue un proceso difícil y tú y yo ahora venimos aquí y leemos esta historia maravillosa. Miramos una película, se la ponemos a los niños y cantamos en el arca de Noé, caben todos, caben bien. ¿Cuántos se saben ese canto? En el arca de Noé caben todos, tú también. ¿Cuántos no sabemos ese canto? Qué bonita historia. Pero hermanos, porque Noé escuchó las instrucciones de Dios y lo hizo tal como Dios le dijo, es que se pudo salvar él y su familia y los animales. Usted se imagina que Noé le hubiera dicho a Dios, no, tú estás diciendo 2 pisos, pero yo voy a poner 3 pisos. Tú estás diciendo que guarde alimento, pero eso es mucho trabajo. Yo no me quiero sacrificar, yo estoy construyendo el arca. Y que hubiera hecho otra cosa y después pasó todo ese tiempo y se hubieran muerto la mitad de los animales. Qué bonita la esposa que cuando Noé le dijo lo que Dios le había dicho, le creyó. No como a mí que si yo le digo a mi esposo, amor, yo voy a cocinar. Él me dice, no, no te preocupes, yo lo hago. Yo no sé cuáles serán sus motivos, ¿verdad? Usted puede pensar. Pero si ella no le hubiera creído a él, usted se asusta a las que son esposas cuando el esposo le dice, yo voy a arreglar la refri. Si él no es experto, usted dice, y él te dice, no, yo voy a ver un YouTube porque voy a arreglar la refri. ¿Cómo se pone usted, mi hermana? Nerviosa, ¿verdad? Pero si usted sabe que su esposo es inteligente, que va a ver el YouTube 10 veces, que va a pensar,
que no va a poner un clavo donde no es, o que no va a poner un tornillo allí donde no va. Usted confía. Esta señora confió en él. Y los hijos tienen que haberle ayudado para atender tantos animales, para poner los clavos, para calafatear aquel arca. Tiene que haber habido un mover ahí fuerte. Él tenía una gran responsabilidad. En la segunda carta de Pedro se nos dice que Noé fue un pregonero de justicia. Noé trabajó, escuchó y estuvo diciéndole a las personas de su tiempo, no una vez, por más de 60 años, que iba a pasar algo inesperado, algo que nunca podían imaginarse. Cómo él se mantuvo creyendo en algo que no había visto. A pesar de que nadie tenía la fe, nadie tenía la comunión. Mi hermano, mi hermana, si no es considerado un pregonero de justicia, ¿tú sabes por qué? Porque él se mantuvo firme, porque él perseveró. Y no es fácil perseverar cuando tenemos alrededor nuestro personas que no creen en Dios, que no tienen temor a Dios, que no hacen lo correcto, que no quieren comprometerse ni servir. Esas palabras son rarísimas. Humildad, servicio, barrer en la iglesia, limpiar una mesa sin que me paguen. Son cosas bien raras. Si no lo mira fulanito, si no lo hace fulanita, yo tampoco. Porque si nos dejamos llevar por lo que miramos, ¿cómo nos va? Si no escuchamos las instrucciones de Dios, ¿cómo nos va? O si lo hacemos la mitad Dios y la mitad a mi manera, estamos fritos también. Entonces, Dios dice, es así, pues así tenemos que hacerlo. Y aunque no veamos, aunque no creamos, aunque nunca hayamos visto, tenemos que perseverar. Tenemos que creer que el que nos ha dicho que va a regresar, lo va a hacer. Que el que tiene grandes cosas para nosotros que ojo no vio ni oído oyó, así va a ser. Porque el arca para este tiempo, ¿sabe quién es? La iglesia. La iglesia es el arca para este tiempo. Tú y yo somos los que tenemos la esperanza de salvación para el mundo. Tú y yo somos los que tenemos un mensaje por experiencia de que Dios es fiel, de que Dios ya hizo su obra, de que Dios ya hizo su parte y sigue con nosotros. Y dice su palabra, las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y esa palabra se cumple porque la dijo Dios. Entonces el arca para este tiempo es la iglesia. Y yo te quiero decir algo. En el arca dijimos que había un caos, ¿verdad? A veces en la iglesia parece que hay un caos. Entra la serpiente. El Señor la dejó que entrara. Entra un alacrán. Entra una gallina, pero entra un águila. Entraron los leones que simbolizan el liderazgo. No son los más bonitos, no son los más fuertes, pero son necesarios. La jirafa está allí con un propósito. El pavo real ya ni se diga. Usted se imagina, en la iglesia son necesarios los leones. Los pavos reales también los va a conocer seguramente, los va a ver y Dios los deja allí con un propósito. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos a un pavo real o miramos a un elefante o miramos a una tortuga y dice, Señor, ayúdame, yo no, mira, mi equipo está con una tortuga. Yo no aguanto, esta tortuga va muy lento, se demora mucho.
O mira, a mí me tocó esta serpiente aquí al lado mío y yo tengo miedo. En la iglesia está todo tipo de experiencia, por así decirlo. Y entonces a veces no aguantamos y queremos salirnos. Pero ¿cómo estaba fuera del arca? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo estaba? Si adentro estaba feo, afuera estaba peor. Afuera no había salvación, afuera no había esperanza, no había vida. Mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que permanecer en el arca con las compañías que nos toquen. ¿Por qué? Porque tenemos que perseverar. ¿Fue fácil para Noé? No. La salvación que nosotros esperamos es cualquier cosa. ¿Valió la pena para Noé haber dejado todo? ¿Valió la pena para Noé? Dígamelo usted. Tuvo que dejar todo, ¿sí o no? Bueno, fue con su familia, pero si él tenía otro trabajo o otra entrada, lo tuvo que dejar. Si él era considerado el jefe de la fábrica allí, tuvo que dejarlo por escuchar la voz de Dios. Pero él dejó un pedacito de tierra y cuando pasó ese año que salió de allí, ¿qué tenía él? ¿Qué tenía? No tenía toda la tierra para él. ¿Sí o no? La tenía. Cuando tú dejas algo que parece pequeñito por el Señor, 100 veces más te da Él. Porque el Dios de Noé es el Dios de nosotros. Dios no ha cambiado. Ese es el Dios. Entonces, ¿para qué me sirve a mí conocer esta maravillosa historia? Conocer tan lindos personajes, cómo se negaron a sí mismos, cómo perseveraron, cómo enfrentaron situaciones difíciles. ¿De qué me sirve eso si en mi diario vivir, en mi desafío, yo salgo corriendo rápido? Si no le creo al Señor, ¿de qué sirve conocer lo que está en la Biblia si no me está ayudando para tomar decisiones? ¿De qué me sirve saber la historia si yo no la puedo vivir en mi propia vida? Vale la pena escuchar la voz de Dios. Sus instrucciones siempre son precisas. Él es sabio y nosotros necesitamos de su sabiduría. Él sabe a dónde nos pone, con quién nos pone, para qué nos pone, para qué nos tiene aquí. Un día, posiblemente muchas personas encuentren que se les hizo tarde. Encuentren que ya no pueden entrar al arca. Habla hoy de lo grande que es el Señor. Habla hoy de que Cristo viene, de que Él perdona, de que Él no se escandaliza con nosotros, de que Él nos levanta, de que Él nos sana. Habla hoy de que Él nos restaura. Habla hoy de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿O es que no ha hecho nada el Señor en tu vida? Comprométete hoy, aunque no sepas cómo va a ser el cielo, aunque no sepas cómo va a ser mañana, aunque pasen los años y no te crean, aunque se burlen de ti, de mí, vale la pena. Vale la pena, porque si tú dejas algo, Dios te lo va a dar de otra manera. El cielo no lo podemos comprar. Es por gracia. Noé halló gracia. Tú y yo estamos llamados por Dios para encontrar gracia.
Gracia es favor inmerecido. No es por nosotros, es por su misericordia. No es por los méritos nuestros. Es por lo que Él ha hecho, es porque Él tomó la iniciativa en nuestra vida. Es porque Él nos buscó primero. Él buscó a Noé. Él le dijo así, así y así. ¿Qué te ha hablado a ti el Señor? ¿Qué te ha orientado? ¿Qué te ha dicho hasta aquí? Haz un alto. Que Dios no se arrepienta, que no le causemos dolor al Señor. Que esta arca donde Él nos ha puesto pueda ser cuidada para que muchas personas puedan tener salvación y su familia. Perseveremos, mi amado hermano y hermana, porque Él es el que nos llama. Él es el que nos trae al arca. Él fue el que llevó a los animales. Es Dios, es el que nos ha traído a nosotros y el que trae a otros, aunque sean diferentes. Es Dios el que nos ha amado con amor eterno. Es tu vida, es tu experiencia, es tu obediencia con el Señor.